El corazón tiene sus razones que la razón nunca conocerá. Hoy en día hay una conciencia cada vez mayor de que la enfermedad cardíaca está en relación con las actitudes y pautas de comportamiento de la persona. Por consiguiente, las personas preocupadas por su salud tratan no solo de reducir las tensiones de la vida moderna, sino también de fortalecer el cuerpo para que pueda resistir dichas tensiones. Para muchos, la buena condición física es el quid de la cuestión. Vigilan su régimen alimenticio, hacen ejercicio regularmente, dejan de fumar, pasan revisiones médicas regulares y a veces practican la meditación u otras técnicas de relajación. Si bien son recomendables todas estas prácticas, no inciden en el problema clave que da lugar a la enfermedad cardíaca, a saber, la falta de amor. Una persona cuyo corazón está abierto al amor no sufrirá enfermedades de las arterias coronarias. Esta persona no será rígida, respirará con plenitud y no se verá impulsada a triunfar o a lograr éxitos como la personalidad del tipo A. Si este juicio es válido, aquellos de nosotros que nos preocupamos por la salud de nuestro corazón deberíamos concentrar nuestro interés en cómo podemos abrirlo al amor. El problema con que nos encontramos la mayoría es que las defensas que erigimos para proteger el corazón se han convertido en su prisión y ahora son inconscientes. Muchas personas ni siquiera tienen conciencia de la tensión que hay en su pecho o de su incapacidad para abrir su corazón. La mayoría de las personas creen que serían plenamente capaces de amar si fuesen amadas. Confunden el anhelo de amor con el propio amor. Notan el amor en su corazón, pero no pueden llegar hasta él, separados como están de su corazón por las barreras que erigieron para salvarlo. No basta tomar una decisión para amar más. Al igual que no podemos hacernos felices mediante un esfuerzo de la voluntad, tampoco podemos forzarnos a sentir amor. Los sentimientos, por su propia naturaleza, surgen de las profundidades del organismo, y aunque podemos embotarlos o reprimirlos, somos impotentes para crearlos. Si bien es cierto que uno puede provocar un sentimiento mediante la fantasía o representándolo, no se tratará del sentimiento auténtico a menos que la acción toque alguna reserva reprimida de emoción. De vez en cuando, uno puede atravesar las barreras que retienen el sentimiento de amor, de modo que éste llega a la superficie, pero estas experiencias de ruptura, aun siendo importantes, no cambian la personalidad si las barreras no se entienden y se eliminan. Muchas personas, por ejemplo, han experimentado la arrolladora alegría de enamorarse. Sin embargo, en muchos casos el amor tiene una cualidad infantil o romántica y se derrumba ante la realidad adulta, dejando a la persona tan cerrada al amor como al principio. Para abrir el corazón de modo que dé sentido a la persona y vida al cuerpo, necesitamos determinar por qué y cómo se encerró y qué fuerzas y miedos lo mantienen cerrado. Sin este conocimiento y esta comprensión, los terapeutas no pueden desmontar el blindaje ni apartar las barreras de nosotros mismos ni de nuestros pacientes. El primer paso es investigar y analizar el pasado de la persona, especialmente las experiencias de la infancia. Al mismo tiempo, estimular la comprensión de los procesos físicos que crean el blindaje del individuo. Hay que ver el cuerpo no de un modo mecánico, sino como la expresión viviente de la historia de un individuo. Porque toda tensión crónica del cuerpo es señal de algún conflicto anterior que ha dejado a la persona con un miedo no resuelto. Hay que abrirse paso a través de estos miedos y eliminarlos si la persona quiere mantener su corazón abierto a la vida. Para ello, hay que aliviar las tensiones musculares y permitir que los sentimientos reprimidos lleguen a la conciencia. Ambos procesos, el analítico y el físico, se desarrollan al mismo tiempo en la terapia al igual que en la vida. Muchas personas se encuentran paralizadas por la tensión conflictiva del quiero y el no quiero y necesitan la intervención de un terapeuta
para inclinar la balanza desde la represión del sentimiento a su expresión. Los niños pequeños son la excepción, porque cuando un bebé está asustado, herido o frustrado, su mandíbula empieza a temblar, lo que conduce de inmediato a un profundo sollozo. Este es a la vez un grito de pena y una descarga convulsiva de la tensión. Cuando el bebé crece, aprende otras maneras de descargar la tensión. Una es enfadarse cuando se le hiere o se le insulta. Por ejemplo, un niño asustado por un movimiento inesperado puede pegar a la persona que lo ha sobresaltado. La expresión de cólera manifestada en un ataque físico descarga la tensión. El niño también aprende a liberarse alejándose de las situaciones de tensión. Al ir haciéndose mayor, puede recurrir también a la risa. Ninguna de estas posibilidades está al alcance de los bebés, para quienes llorar es la única forma de descargar la tensión. El llanto también es la única forma en que los adultos pueden aliviar la tensión que resulta de la pérdida del amor. El proceso del duelo es ineficaz para descargar el dolor de la pérdida si no incluye el sollozo profundo. Uno también puede encolerizarse por la muerte de un ser querido, como hacen a veces los primitivos, pero la cólera de estos siempre va acompañada de lamentos, gritos y lloros. Mientras que la cólera descarga la tensión de la parte posterior del cuerpo, el llanto descarga la tensión de la parte anterior. Cada sollozo es como una pulsación que arranca de lo profundo del abdomen y asciende por el pecho y la garganta para liberarse en forma de sonido. Para emitir el sonido hay que exhalar el aire. El llanto es imposible si se retiene el aliento. El bloqueo del sonido con la tensión de la garganta y la mandíbula también inhibe el llanto. Pero si se superan estos impedimentos, el pecho se siente más ligero y la respiración es más fácil después de un buen llanto. La risa es muy similar al llanto en su capacidad para aliviar la tensión. Una buena carcajada y un buen llanto no son lo mismo desde el punto de vista psicológico. Reír cuando uno está triste no hace nada para descargar la tristeza, aunque pueda significar un alivio temporal. Solo el llanto profundo descarga la tristeza. A veces alguien empieza a reír de forma espontánea cuando respira profundamente al doblar la espalda sobre un taburete, pero la risa es inadecuada, ya que no hay nada de divertido o cómico en la situación. Pero si se anima a que siga riendo, puede resultar que la risa se transforme de golpe en llanto. También puede ocurrir al revés. A algunas personas les cuesta mucho llorar e incluso se enorgullecen de su capacidad de encajar sin inmutarse. Hay épocas y lugares en que tal actitud es señal de valentía. No derrumbarse ante el enemigo es meritorio, pero sostener esta actitud en la vida ordinaria es disparatado y peligroso. Podríamos preguntar si es que la persona trata de demostrar que está hecha de piedra. Pero en estos casos, como en tantos otros, las verdaderas razones están debajo de la superficie, en el inconsciente. No llorar fue la manera en que sobrevivieron de niños. No llorando el niño puede negar a un padre hostil y que le castiga la satisfacción de saber que le ha sometido. Volviéndose de piedra el niño puede hacer que un padre se sienta impotente. Nadie es lo bastante poderoso como para doblegar una piedra a su voluntad. Por otra parte, muchos hombres sienten vergüenza de llorar. Si llegan a hacerlo, se cubren la cara con las manos. En un nivel consciente creen que llorar no es viril, pero la dificultad que sienten para llorar tiene sus orígenes en su rigidez inconsciente, que bloquea la respiración profunda y representa conflictos reprimidos. En el nivel psicológico es necesario que la persona comprenda la naturaleza del problema y penetre en sus causas en la mayor medida posible. Esto implica un análisis minucioso que lo ayuda a tomar contacto con las experiencias de su infancia. Pero el análisis solo
no es totalmente eficaz, porque el problema está estructurado en el cuerpo en forma de tensiones musculares crónicas. Como he descrito, el blindaje de la parte anterior del pecho, que bloquea el anhelo, y la coraza de la espalda, que inmoviliza la expresión de la cólera. Estas tensiones deben ser descargadas en un grado significativo si se quiere establecer un funcionamiento sano. El primer paso de un programa de tratamiento consiste en ver estas tensiones. En esta figura vemos una fotografía de un paciente depresivo de 43 años que había sufrido un infarto de miocardio 2 años antes. El encorvamiento de la espalda es la característica más evidente del dibujo. Algunos animales exhiben esta especie de joroba cuando están tan encolerizados que se les eriza el pelo del lomo. Al igual que ellos, este hombre tenía la espalda levantada. Unas 4 semanas antes del ataque, su superior lo había reprendido, cosa que él describió como una experiencia muy humillante. Aunque estaba encolerizado y furioso, no expresó sus sentimientos. Durante las siguientes fiestas de Navidad se sintió cansado y agitado al mismo tiempo. También experimentaba dificultad para respirar. Tenía tan mal aspecto que le aconsejaron que se tomara unas vacaciones. Entonces se fue a California, a la casa de su hermana, y un día el novio de su sobrina, un joven de 21 o 22 años, le propuso jugar una partida de frontón. Perdió el primer juego con el tanteo de 21-12 y también perdió el segundo. En el tercero se empleó a fondo, pero volvió a perder. Después de la tercera paliza paseó durante 15 o 20 minutos. Cuando se sentó sintió dolor en el pecho. Afortunadamente el hospital solo estaba a 5 minutos del lugar. Si bien el encorvamiento de la espalda llama mucho la atención, no debemos pasar por alto el pecho hinchado y blindado, que denota angustia y pánico. A causa de su espalda encorvada, la hinchazón de su pecho quizá no será visible si el paciente estuviera vestido. Desvestido se manifiesta claramente en el diámetro exagerado del tórax. Este paciente no se había casado nunca ni había tenido ninguna relación duradera o satisfactoria con una mujer. Al hablar de su infancia no revelaba conciencia alguna de haber sufrido una pérdida de amor. Recordaba muy poco su infancia, pero no creía que hubiera habido nada fuera de lo normal en ella. El hecho de hablar de su ataque no despertaba ningún sentimiento de tristeza, ni ninguna sensación de que le hubiera ocurrido algo terrible. Reconoció que sentía cólera, pero creía que estaba irritado consigo mismo por ser un fracasado. Al negar toda tristeza por la falta o pérdida de amor, no tenía ningún deseo de llorar. No se acordaba de cuándo había llorado la última vez. Cuando murió su madre hace unos años, las lágrimas habían acudido a sus ojos, pero no rompió en llanto ni sollozó. En esta figura, el dibujo de una estructura corporal muy común entre los hombres de mediana edad muestra la espalda encogida y tensa, el diámetro exagerado del tórax y la típica barriga. Una persona con este tipo de cuerpo puede que coma con exceso y que tenga un nivel de colesterol alto. Sin embargo, estos rasgos físicos son secundarios con respecto a los factores emocionales y a los problemas respiratorios manifestados en el tórax abultado. Hay otro aspecto que merece la atención, el trasero hundido. En ambos dibujos las nalgas están relativamente aplanadas, posición que recuerda a la de un perro con el rabo entre las piernas. Esta actitud corporal significa una pérdida de seguridad en sí mismo, otro factor que predispone a la enfermedad cardíaca. Como la persona es su cuerpo, este tiene que cambiar si ha de haber un cambio seguro de la personalidad. La técnica básica para ayudar a una persona a desbloquear su capacidad de llorar es la movilización de su respiración y su voz. Esto puede hacerse de varias maneras, pero para tratar a personas que se han endurecido, es útil emplear un taburete bioenergético.
El taburete mide unos 61 centímetros de altura. Encima de este se sujeta una manta enrollada con un núcleo de papel. La persona se tiende de espaldas sobre el taburete, con los brazos extendidos por encima de su cabeza y en dirección a una silla. La manta tiene contacto con el cuerpo por la espalda a la altura de los pezones. Esta postura es una adaptación del estiramiento que hacen tan a menudo las personas para aliviar la tensión cuando han estado sentadas demasiado tiempo. Para hacer unas cuantas respiraciones, levantan el torso y extienden los brazos por encima del respaldo de la silla. Dado que la mayoría de las personas sufren una tensión importante en los músculos de la espalda, esta posición en el taburete es incómoda. No obstante, si la persona se relaja todo lo que puede, el taburete le ayuda a respirar al estirar los músculos tensos que rodean el tórax. Es difícil aguantar la respiración mientras está tendido sobre el taburete y las personas que están rígidas notarán su rigidez y su incapacidad de respirar profundamente. Las personas que retienen sus sentimientos retienen su respiración. El estar tendido sobre el taburete favorece la expiración y así ayuda a soltarse. Si uno exhala el aire con una profunda expiración abdominal, la tristeza suprimida no se puede retener y emergerá espontáneamente. En la mayoría de los casos las personas no pueden respirar tan profundamente, pero esta respiración se puede fomentar con el uso de la voz. El sostener un sonido moderado mientras está tendido sobre el taburete hará más profunda la respiración si uno hace el esfuerzo. La incapacidad de sostener un sonido durante más de unos segundos es señal de dificultades respiratorias, aunque uno quizá no sienta esta dificultad en la vida normal. Los problemas respiratorios se asocian a la dificultad de inspirar el aire, pero aquí la dificultad es la incapacidad de expirar profundamente. La mayoría de las personas podrán poner fin al sonido cuando éste llegue al punto límite, es decir, en el que una expiración continuada resultaría en un sonido discontinuo como que fácilmente podría derivar en sollozos. En muchos casos, la tensión bronquial hace que la persona tosa. Si la tensión de la garganta es fuerte, empezará a ahogarse. En algunos casos, el paciente se tragará el sentimiento de tristeza cuando éste ascienda. Sea cual sea la forma que adopte la resistencia, el paciente debe soltarse al máximo posible y hacer deliberadamente sonidos de llanto. El ejercicio sobre el taburete va seguido de otro en el que se invierte el arco de la espalda. La persona se inclina hacia adelante, tocando el suelo con la punta de los dedos, con las rodillas ligeramente dobladas y los pies separados unos 30 centímetros y un poco vueltos hacia adentro. Cuando lleva de 3 a 5 minutos en esta posición, las rodillas empiezan a vibrar. Si su rigidez puede haber hecho que el ejercicio sobre el taburete le produjera cierta tensión, las vibraciones de este ejercicio alivian la tensión y ayudan al proceso de respiración. Esta posición consiste en bajar hasta el suelo y se llama el ejercicio de tocar el suelo. Si hablamos de un corazón sano, debemos darnos cuenta de que este solo existe en una persona sana. Si queremos curar un corazón roto, debemos aclarar el papel que el amor desempeña en la vida. Para ello puede ser útil una analogía. Describiremos el corazón como el cubo de una rueda en la que los radios representan los impulsos de amor que parten del corazón. Estos impulsos, como los radios, soportan el aro o límite del individuo. Al igual que una rueda no puede funcionar sin aro, una persona no puede funcionar sin un límite que demarque el yo. Al trabajar con personas para ayudarlas a abrir su corazón, no se les sugiere que abandone todas sus defensas,
porque hacerlo reduciría al nivel de un bebé, que también es dependiente y desvalido. Por eso es importante ayudar a la persona a sentir su cólera y a identificarse con ella. Si tiene manera de defenderse, no necesita encerrarse en una fortaleza a modo de protección, ni necesita permanecer en una situación dolorosa. Cuando nuestro desarrollo se ve obstaculizado por acontecimientos angustiosos, el impulso de amar queda restringido y se manifiesta de manera vacilante, poco confiada y tibia. El grado de restricción varía según el momento y la gravedad de estas experiencias infantiles. En consecuencia, el impulso de amar lleva consigo necesidades insatisfechas. Las palabras te amo pueden significar necesito tus cuidados, o necesito tu apoyo, o necesito tu aprobación, o necesito tu respuesta sexual, o quiero compartir mi vida contigo. Para algunas personas el amor tiene un fuerte elemento infantil, para otras contiene un importante elemento romántico. Cuando estos elementos anteriores tienen fuerza, el elemento maduro queda reducido. Por eso cuando alguien habla de sentimientos de amor hacia una esposa o pareja, hay que tomar en cuenta de qué capa de la personalidad está hablando. Si nos concentramos en el conjunto de la persona, comprendiendo que el amor es esencial en su problema, se la podrá ayudar a abrir su corazón y encontrar la satisfacción que busca en el amor. En una relación no se trata de conseguir lo que uno quiere, sino de decir lo que uno siente. Todos reconocemos que la falta de comunicación es un problema en las relaciones. Pero al igual que no hablamos claro y no expresamos nuestros verdaderos sentimientos, tampoco oímos lo que los demás tienen que decir. Oímos las palabras, pero demasiado a menudo las tomamos como un ataque personal, no como la afirmación de los sentimientos de otra persona. Al cerrar nuestra mente, también cerramos nuestro corazón, y en este caso la situación degenera en un conflicto que solo el uso del poder puede resolver. La otra persona puede someterse a nosotros o nosotros a ella para mantener la relación. Sin embargo, al comportarnos de este modo estamos perpetuando la pauta existente en nuestro hogar cuando éramos niños, donde el no de la madre o el padre era siempre la última palabra. Una mente abierta, un corazón abierto y la disposición a escuchar son esenciales para la persona que ama. Así es una personalidad que integra la cabeza y el corazón con la sexualidad. La conexión íntima entre estos segmentos, si está rota en muchas personas, como evidentemente lo está también la forma en que el pensamiento está disociado del sentimiento y la sexualidad lo está del amor. Esta ruptura es la que destruye la integridad de la personalidad, de forma que el modo en que uno se comporta en los negocios no tiene ninguna relación con el modo en que trata a su familia. El amor al prójimo puede ser una doctrina llena de sentido el domingo en la iglesia, pero es improcedente el lunes en la oficina. De modo similar, cuando la vida de un hombre está dividida en compartimentos, una aventura con una secretaria o una colega, de modo alguno contradice el amor que profesa por su esposa. Pero ser una persona distinta en situaciones distintas significa no ser una persona completa en ninguna de ellas. Uno puede tener sentimientos amorosos, pero son limitados e imperfectos. Entonces, ¿qué significa ser una persona completa, amorosa? Por lo general, en cuestiones de amor, la cabeza no puede dar órdenes al corazón. Uno no puede decidir a quién amar o ni siquiera cuándo se enamorará. En muchos casos, la cabeza no elegiría el mismo objeto de amor que el corazón. Pero quien escucha a su cabeza cuando se trata de amor, la fría razón nunca prevalece en el calor de la pasión.
¿Significa esto que cometeremos un error si seguimos el deseo de nuestro corazón? Claro que no. Es cierto que en el punto culminante de la pasión tendemos a idealizar a la persona que amamos, pero hay algo extraordinario en el hecho de que ésta pueda elevarnos hasta semejantes alturas. Por desgracia, cuando bajamos a la tierra podemos encontrarnos con una realidad distinta. Problemas, defectos y toda clase de fragilidades humanas. ¿Significa esto que el amor era ciego? No necesariamente. Personalidad se escinde en dos centros separados, el corazón y el yo, a resultas de la temprana pérdida de amor. Como gesto defensivo, el yo encierra el corazón en una jaula protectora y examina con ojos críticos y cínicos a todos los que podrían llegar hasta él. Pero entre tanto el corazón busca a alguien a quien amar, alguien que lo libere. Cuando encuentra a esta persona, destruye a su apresador y escapa de su prisión. Como el ojo del corazón es infalible, siempre encuentra a la persona adecuada, pero no siempre permanece libre. Cuando termina el vuelo nupcial, cuando los amantes deben enfrentarse a la realidad de la vida cotidiana, el yo toma el mando y vuelve a establecer el estado de custodia protectora. El fracaso del amor erótico en mantener su intensidad inicial no disminuye su importancia en la vida humana. Aunque el fuego encendido entre dos amantes puede que no arda con tanto resplandor al cabo del tiempo, no por ello se extingue. Arde con intensidad en el núcleo, y todavía pueden verse sus destellos en los ojos de los amantes después de toda una vida de estar juntos. Y tampoco debemos olvidar que explota en momentos de éxtasis, cuando ambos se unen sexualmente. No es la naturaleza del amor erótico, sino la escisión de la personalidad humana, lo que explica el fracaso de las relaciones amorosas. La noción de que el amor puede liberarnos es una ilusión, que tiene sus raíces en la creencia infantil, de que si nuestra madre nos amara de forma incondicional, la vida sería un paraíso. De hecho, el raro niño que es objeto del amor incondicional de su madre, goza realmente del equivalente humano de la bienaventuranza celestial. La mayoría de nosotros ansiamos este amor, pero nunca lo recibimos. Con todo, el anhelo que sentimos de niños sobrevive en nuestro corazón y subyace a nuestra creencia de que el amor nos hará libres. El hecho de que pueda hacerlo temporalmente es un tributo al poder del amor, pero solo podemos ser libres, verdaderamente libres, cuando el amor llena todo nuestro ser, cuando nos hemos convertido en una persona amorosa. Para llegar a ser personas amorosas tenemos que poner remedio a la escisión entre el yo y el corazón. Esto no significa que el yo tenga que abdicar de su posición de árbitro de la realidad, ni que la cabeza tenga que abandonar su hegemonía en la jerarquía de la personalidad, sino que la cabeza y el corazón deben trabajar juntos para fomentar la salud y la felicidad de la persona. Hemos de reconocer que el poder y el amor son objetivos y valores antitéticos. El poder crea desigualdades, su uso exige una suspensión del sentimiento. El amor, por el contrario, se basa en un reconocimiento de la igualdad. Incluso la relación de una madre con su hijo tiene que incluir la aceptación de que el niño es tan persona como ella. Sin ello, el niño desarrollará una estructura de carácter narcisista, y no será capaz de ver a los demás como iguales. El poder a menudo contamina las relaciones íntimas de los adultos, socavando la confianza, que es esencial para que florezca el amor. Su símbolo más corriente es el dinero. Muchas personas utilizan el dinero para controlar y dominar a los demás, dándolo o reteniéndolo con el fin de imponer sus exigencias. Muchas personas también creen que el dinero puede comprar el amor. Pero el amor nunca es una de las ventajas que da el dinero. Al contrario, el dinero con frecuencia se interpone en el camino del amor. La posesión de dinero o poder no impide necesariamente que una persona ame en el sentido pleno de la palabra y tampoco la obtención del éxito o la fama.
No obstante, si la búsqueda de estos fines domina la personalidad, el yo está escindido del corazón y la persona es incapaz de amar con todo su ser. El impulso de conseguir el poder, el éxito, la fama, requiere la canalización de una cantidad excesiva de energía hacia estos fines. Pero la canalización de la energía da rigidez al cuerpo, y el cuerpo rígido no se funde fácilmente con el amor. La vulnerabilidad a las enfermedades cardíacas de la personalidad está directamente relacionada con la rigidez asociada con el impulso de triunfar. También se asocia, como hemos visto, con la hostilidad, el pánico y la angustia. Podemos concentrarnos en uno u otro aspecto de este problema, pero las consecuencias para el cuerpo son prácticamente las mismas. Solo el individuo, para quien el respeto es importante, puede ser una persona amorosa. Esto no quiere decir que dicha persona no vaya a enfadarse nunca con otros. Pero la ambivalencia siempre desemboca en una pérdida de respeto de una persona por la otra. Y esto es lo que a la larga socava las relaciones. El respeto de sí mismo y el respeto al otro exigen que uno haga frente a la situación y exprese su cólera, de modo que la relación pueda restablecerse sobre una base sólida. La dignidad, expresión externa de la autoestima, es otro valor que mantiene rico al amor, proporciona un alto grado de carga a la personalidad, la cual resulta atractiva. Como el individuo digno se mantiene orgullosamente erguido, muchas personas confunden la dignidad con la rigidez, pero no son lo mismo. La persona rígida se sostiene a sí misma por medio del derrumbarse. La persona digna no tiene miedo de derrumbarse, no está tiesa ni embarada y es capaz de llorar. Su comportamiento merece nuestro respeto y asegura que nosotros también seremos tratados con respeto. Dado que representa un estado de integridad interior, la sinceridad es otra característica de la persona amorosa. La persona cuya cabeza y corazón están divididos tiene un lenguaje doble. Cualquier declaración de amor que haga es desmentida por la desconfianza y el recelo que irradia. Tampoco es sincera consigo misma. Disimula su actitud negativa o la justifica dando la culpa a los demás. Pero cada mentira que dice aumenta la decisión de su personalidad, puesto que su corazón sabe la verdad. Cada mentira desgasta, asimismo, su relación con las otras personas. Ya no puede abrir el corazón y mentir al mismo tiempo. Por desgracia, pocos de nosotros hemos escapado de los traumas de la infancia, que nos han obligado a aislar nuestro corazón y a acorazarnos contra el amor. No obstante, todos ansiamos el amor. Aunque no podamos abrir plenamente nuestro corazón hasta sentirnos seguros. Pero no encontraremos esta seguridad en el amor de otro, sino tan solo en el amor que sintamos por nosotros mismos. Este amor de sí no es narcisismo, y tampoco es egoísmo. Cuando el sentimiento de amor de salir en su busca se extiende por todo el cuerpo, lo experimentamos como amor a nosotros mismos porque nos procura placer. Cuando este sentimiento toca a otra persona, conocemos el gozo de amar a otro, o lo que los psicólogos llaman amor del objeto. Pero los dos son en realidad solo uno, como dice Erich Fromm. Nosotros mismos somos el objeto de nuestros sentimientos y actitudes, las actitudes para con los demás y para con nosotros mismos. Lejos de ser contradictorias, son básicamente conjuntivas. Por lo tanto, observa, se encontrará una actitud de amor hacia sí mismos en todos aquellos que son capaces de amar a los demás. Pero solo podemos amarnos a nosotros mismos si el respeto, la dignidad y la sinceridad son los valores que guían nuestra vida.